Comunista, dice el alcalde, comunista. Un musulmán socialista del Partido Demócrata ganó las elecciones en Nueva York, considerado el centro del capitalismo mundial. ¿Cómo es eso siquiera posible? Zohran Mamdani, candidato demócrata, ganó la alcaldía de Nueva York y a sus 34 años será el primer líder musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos. Su triunfo es una victoria importante para el ala progresista de los demócratas en medio de disputas dentro del partido sobre la estrategia para enfrentar al presidente Donald Trump, quien amenazaba con hostilidad. Bloquear los fondos federales para la ciudad si Mamdani es elegido para el cargo genera la esperanza de que en el Partido Demócrata aún no todo está perdido. Por otro lado, los republicanos no muestran entusiasmo por Mamdani. Por ejemplo, Trump declaró que Mamdani es un islamista que ganó solo porque él mismo, Trump, no estaba en las boletas, y también por el cierre del gobierno. La comunidad judía de Nueva York también está dando la voz de alarma, afirmando que Mamdani y sus partidarios promoverán en Estados Unidos el llamado islamismo político. Dicen que Mamdani y su equipo controlarán instituciones clave en Nueva York para, bajo el pretexto de asistencia social y derechos humanos, reclutar personas contra Israel. Sin embargo, los demócratas en Estados Unidos obtuvieron varias victorias en las elecciones del 4 de noviembre, la primera gran contienda tras el regreso de Donald Trump como presidente. Esto impulsó al debilitado Partido Demócrata antes de las elecciones al Congreso del próximo año. Esto también mostró cómo reaccionaron los habitantes de la ciudad más grande de Estados Unidos ante los primeros 9 meses de la presidencia de Donald Trump. Bueno, analicemos juntos en este episodio quién es Zohran Mamdani y cómo esto está relacionado con el lento resurgimiento del Partido Demócrata en Estados Unidos. ¿Y por qué sigue siendo una figura bastante controvertida? Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, denle like, escriban cualquier comentario extenso debajo de este video y además suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada. Pueden hacerlo a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Ahí dice, apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan el formato que prefieran. Agradezco cualquier apoyo que me den. Tomen el tema del antisemitismo con suma seriedad. Y Mamdani, o como se llame en Nueva York, no. Entonces, el candidato del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, ganó las elecciones para alcalde de Nueva York. A sus 34 años se convertirá en el primer líder musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos. Mamdani venció por segunda vez al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, destruyendo sus esperanzas de regresar a la gran política después de su derrota ante Mamdani en las primarias de junio del Partido Demócrata. En las elecciones generales también participó el republicano Curtis Sliwa, quien se negó a detener su campaña a pesar de la presión de Cuomo y sus seguidores. Al final obtuvo poco más del 7% de los votos. Cabe señalar que los resultados de las elecciones probablemente tendrán un impacto mucho más allá de Nueva York, aumentando la autoridad de Mamdani y la popularidad de su programa, incluyendo la propuesta de congelar el alquiler para los neoyorquinos, hacer que el transporte en autobuses públicos sea gratuito y garantizar la educación preescolar universal. Como resultado, al preferir la fallecida Cuomo, la propuesta de impuestos a los residentes adinerados de Nueva York hará que Mamdani no solo sea un socialista, sino que también gane gracias a promesas en parte populistas hechas a los votantes. Dicen que ahora los ricos paguen por los pobres, pero ¿quién es Mamdani? Zohran Mamdani, 3 veces electo a la Asamblea Legislativa de Nueva York, era visto como outsider en la contienda. Muchos esperaban que Cuomo ganara fácilmente, pero todo cambió repentinamente. Mamdani nació en Uganda, creció en Ciudad del Cabo y se mudó a Nueva York cuando tenía 7 años. Se graduó de la prestigiosa Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y obtuvo una licenciatura en artes en Bowdoin College. Sus padres son el profesor de la Universidad de Columbia, Mahmoud Mamdani, y la directora de cine india, Mira Nair. Antes de convertirse en miembro de la Asamblea, Mamdani fue consultor en el ámbito de la defensa de los derechos de los inquilinos y se dedicaba a la música bajo el seudónimo de Señor Cardamomo. Este hecho fue aprovechado por los oponentes de Mamdani para criticarlo, diciendo que
Mamdani ascendía constantemente en el ranking de candidatos a alcalde, publicando constantemente videos en redes sociales, en particular entrevistas con votantes que apoyaron a Donald Trump en 2024 debido al alto costo de vida. Grababa videos para diferentes audiencias y se dirigía a los votantes en varios idiomas, incluyendo urdu, bengalí, español y árabe. En general, hay que reconocer que, aunque la campaña electoral fue muy populista, al final sí funcionó. Uno de sus videos, que se volvió viral, estaba dedicado a un tema que el político llamó inflación halal. Decidió entrevistar a vendedores ambulantes de carne sobre el alto costo de operar un negocio de comida callejera en Nueva York. Y ahí estaba, con montones de arroz y carne. Mamdani explicó en detalle cómo las barreras burocráticas en la ciudad son en parte responsables de los altos precios. Subtítulos de Dima Rosoy. Y ya para junio, cuando se llevaron a cabo las primarias, Mamdani había reducido la brecha con Cuomo en las encuestas. El aumento de su popularidad preocupó a empresarios y representantes del sector inmobiliario, quienes apoyaban a Cuomo e invirtieron millones de dólares en contra de su oponente. Afirmaban que las políticas de Mamdani ahuyentarían a los ciudadanos adinerados y a las empresas de trabajar en la capital financiera de Estados Unidos, diciendo que Nueva York se convertiría simplemente en una ciudad de pobres y que él solo promete maravillas. Pero eso también es importante. Fue precisamente esa oposición la que permitió a Mamdani construir su campaña sobre la confrontación entre la clase trabajadora y los multimillonarios, entre los pobres y los ricos. Mamdani dice: clase media y pobres, esto es para ustedes. A los ricos les cobraremos más impuestos. Además, Mamdani como que se alejó de la idea que él mismo promovió alguna vez: recortar el financiamiento a la policía. Durante muchos años, él criticó a las fuerzas del orden. Que el financiamiento de la policía, pero de repente declaró: no me postulo para recortar el financiamiento de la policía. Milagrosamente la policía lo apoyó, aunque ese mismo Mamdani en algún momento declaró que no le importaría despenalizar, por ejemplo, la prostitución. Al final, Mamdani calificó la votación como una elección entre la oligarquía y la democracia. Pero Mamdani, el día de las elecciones, decidió mostrar que está totalmente con todo el pueblo y sus sectores. Cuando más de 500,000 de neoyorquinos votaron anticipadamente, Mamdani estaba en todos lados. Por la mañana estuvo en la iglesia con sus padres, al mediodía habló en la radio, visitó supermercados en los suburbios, apareció en transmisiones en vivo, participó en una batalla de freestyle rap y terminó el sábado en clubes nocturnos de la ciudad. La ciudad no duerme y él tampoco se siente sincronizado. Eso funcionó. Mamdani asumirá el cargo el 1 de enero y en 2026 se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York y el primer representante del sur de Asia en ese puesto, además de ser uno de los alcaldes más jóvenes de la actualidad. Por cierto, recientemente se casó con la artista de origen sirio Rama Dubayi, lo cual también fue utilizado en su contra por sus opositores. Ella tiene solo 28 años y será la primera representante de la generación Z en ocupar el cargo de primera dama de Nueva York. O sea, ella tiene apenas 28 y él 34. Pero los judíos de Nueva York tienen preguntas sobre Mamdani. Por ejemplo, la comunidad judía de Nueva York llama a Mamdani simpatizante de Hamás. Aquí hay que recordar que en Nueva York vive la comunidad judía más grande del mundo fuera de Israel. Son más de 1 millón de personas. Y aquí, sin más preámbulos, citaré al ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Amihai Shekli. Cita: Mamdani, al igual que su mentora Linda Sarsour, representa la Alianza Rojo-Verde, una peligrosa asociación estratégica entre el islamismo radical y el movimiento progresista de extrema izquierda. Lo que los une es el odio a la propia idea de la libertad y un odio patológico hacia el pueblo judío y el Estado de Israel. Esta alianza pretende introducir el islamismo político en Estados Unidos usando el bienestar social y derechos humanos como pretexto. Su objetivo es tomar el control de las instituciones culturales, académicas y políticas de Estados Unidos, tal como lo han logrado con éxito en algunas partes de Europa Occidental. Nueva York está más cerca de ser el próximo Londres. Esta es sin duda la mayor victoria de los hermanos musulmanes en Estados Unidos y quizá en todo Occidente.
Pero para ser justos, vale la pena citar otra frase del ministro Amihai Shekli que dice así: como conservador, ¿no es más fácil desenmascarar el antisemitismo cuando viene de la izquierda? Pero hoy la ola de crecimiento más peligrosa viene desde dentro de la derecha. Debemos decir claramente, eso no es conservadurismo. El conservadurismo no es compatible con el fanatismo ni el racismo. Se basa en la verdad, la fe y la libertad humana. No se puede llamar a uno mismo conservador admirando a Hitler, Stalin o al dictador teocrático que gobierna Irán. ¿A qué se refiere? Esto hace referencia a un escándalo cuando se filtraron a los medios conversaciones del ala juvenil del Partido Republicano, donde jóvenes de derecha simpatizantes del movimiento Make America Great Again expresaban abiertamente su admiración por el nazismo y por Hitler en persona. Pero eso, como se dicen, es otro tema aparte. Y para equilibrar las cosas, cabe destacar que Mamdani calificó las acciones de Israel hacia los palestinos como apartheid y condenó a Hamas y el ataque del 7 de octubre de 1923 como crimen de guerra atroz. Pero no fueron todas las victorias demócratas. Entre los logros demócratas en las votaciones del martes destacan la extensión de mandatos de 3 jueces de la Corte Suprema de Pensilvania y el respaldo al plan de Gavin Newsom para modificar límites distritales en California. Las acciones de Gavin Newsom respondieron a los intentos republicanos, sobre todo en Texas y Florida, de modificar distritos a su favor. Y, como escribe hoy el Financial Times, esto debería causar una seria preocupación entre los republicanos. Es una gran victoria para los demócratas, similar al éxito del partido en 2017 tras la primera victoria de Donald Trump. Ese resultado fue un presagio de los resultados de las elecciones intermedias al Congreso en 2018, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, quitándoles a los republicanos la mayoría en ambas cámaras. En 2026 podría haber un desarrollo similar, sobre todo porque los republicanos ahora solo tienen 3 escaños de ventaja en la Cámara de Representantes. Para finalizar, citaré a Donald Trump, quien hoy escribió que hay 2 razones para la derrota republicana. En la boleta no estaba su nombre, y el cierre del gobierno. Loco. Aquí. Voy a poner puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like al canal. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.